Bienvenidos al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022 y vamos a dar espacio a nuestra comisión. Este Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España compartimos experiencias pedagógicas significativas, intercambiamos vivencias y validamos proyectos para también poder consolidar estrategias y compartirlo. Este año contamos con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Así que recordatorio, cada ponencia va a tener 10 minutos. Si hay más de un autor, entre todos se van a tener que distribuir esos 10 minutos. Y es una ponencia inmediatamente después de la otra, ¿sí? Así que vamos a habilitar el espacio de preguntas al final, por lo tanto, vayan teniéndolas presentes, pueden ir escribiendo en el chat desde ya. Vamos a repasar el orden de los expositores. Yo, que estaba como primera, me voy a pasar última. Gabriele Minucci es el orden, así que si estás preparada, sos el próximo en pasar. Luego Claudio Alejandro López, Flavia Sarquís, Verónica Raffaeli, Rosana González y Andrés Donoe, Jorge, el apellido, Steinberg y Jennifer Teles Marín, Federico Braida, Olga Sánchez, sería el último participante. Ese sería el orden. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ahí no sé si me escuchan. Perfecto, Ok, Vero. bien. Gabriele, ¿está? Sí, sí, estoy. Ah, no tenés la cámara encendida. Mientras tanto, voy a dar información sobre Gabriele, tecnóloga en gastronomía, maestra en educación profesional y tecnología, profesora en gastronomía del Instituto Federal Farroupilha, Campos São Borja, Brasil, y nos va a hablar sobre los cursos de gastronomía en Brasil en la educación profesional y tecnológica. Yo voy a empezar. ¿Sí? Estás con la cámara apagada, ¿eh? Sí, sí. Ah, ok. Pero la orden de las presentaciones, yo soy la primera a... ¿No? ¿No? Sí, Sí. te tocamos. Sí. Yo tengo una duda, pero Sí, yo no estoy encontrando mi presentación. ¿Yo puedo presentar solo oralmente o yo por preciso? supuesto. Sí, no, por ¿Puedo? supuesto. Lo que Sí. sí te pido es que prendas la cámara. Yo peço perdón, estoy un poco, muchas cosas en mi computador no encuentro. No hay problema. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Si quieren los demás apagar la cámara, así la vemos mejor, ¿les parece? A Gabriela o como quieran. No, digo para que o la pinchamos y queda en el primer plano. Un momento. No te preocupes por la presentación. Acordate que tenemos 10 minutos. Sí, a partir de ahora. Por Sí, favor, sí. sí. Buenas. Yo soy Gabriele. Mi español no es muy bueno, solo espero que comprendo. Yo soy en el momento profesora de gastronomía y en mi disertación de mestrado, mi trabajo es sobre los cursos de gastronomía en Brasil pelo olhar da educação profissional e tecnológica. O que acontece? A profissão de cozinheiro é uma profissão muito técnica, é pouco intelectual ainda. Não é muito abordado na academia la parte intelectual, es mucho más la parte técnica, la parte manual, es solo reproducción, repetición. En mi trabajo, el cuestionamiento fue, ¿para qué los cursos de gastronomía están formando sus alumnos? Si es para un pensamiento autónomo, crítico, o un pensamiento apenas de, como lo digo, mexer panelas, hacer recetas y nada más.
Então, eu percebi na instituição que eu estudei, que foi a instituição que eu me formei em Brasil, que pelos los currículos não tienes, não ha encontrado muitas disciplinas que abordam a parte autônoma, a parte crítica, só a parte reproductiva. O curso de gastronomia em Brasil é curso muito relativamente novo, tienes uns 20 anos que a ser a explosão da gastronomia em Brasil, pero historicamente estes cursos eram destinados para pessoas que não tinham outras opções, é como eu não sei o que fazer, só eu vou a cocinar. É um curso muito marginalizado. Pero en últimos anos, com a explosão de reality shows, a mídia em torno da gastronomia, este olhar mais, digamos que olhar mais glamorizado em cima da profissão de cozinheiro, esta pessoa que tem muito prestígio, sim, pero os salários continuam muito baixos. E este é meu questionamento, ¿sí? Que os cursos passam a imagem de que todos os alunos que vão se formar nestes cursos, eles serão chefes de cozinha, sendo que só 5%, nem isso, vão de fato ser chefes de cozinha. Eu, em minha experiência, trabalhei por 8 anos como cozinheira. Eu nunca havia tido este prestígio de la chefe de cozinha, né? E dentro desta situação também existe muito a questão de gênero dentro da cozinha. As mulheres são as cozinheiras e os homens são o grande chefe de cozinha. Então, são várias questões sociais que perpassam esta problemática dos cursos de gastronomia. Então, é um curso que em Brasil ainda tienes procura, pero os alunos no decorrer do curso não tienes uma real imagem do que é de fato um cozinheiro, que é trabalhar muitas horas fisicamente, muito desgasto. Financeiramente não há esta compensação, por assim dizer. Em meu trabalho, eu após fazer esta análise dos currículos de gastronomia, e agora estou como docente em uma instituição federal, e a instituição que eu estudei é uma instituição privada. Pero a semelhança nos currículos são muitas. Agora, eu e outras docentes estamos falando pouco com os alunos sobre a questão acadêmica, a importância de fazer pesquisa em gastronomia, a importância de não somente reproduzir receitas, mexer panelas, mas entender por que aquilo está sendo feito, compreender todo o ciclo do alimento, desde a produção, os fornecedores, questões que não são debatidas ainda nos cursos, que são muito importantes e deveriam estar sendo, como a fome, a obesidade, a insegurança alimentar. O curso de gastronomia ainda, na maioria, os cursos de gastronomia no Brasil, eles ainda possuem esse currículo que ele paira muito na superficialidade de receitas, de técnicas francesas, técnicas clássicas, e eles não abordam questões que são mais profundas e urgentes, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, como as questões sociais que perpassam a alimentação. Porque o ato de se alimentar é uma coisa que é vital, é obrigatório, não há outra opção. Nós temos que comer todo o dia, pero não pensamos muito sobre de onde vem nosso alimento, por que comemos o que comemos. São estas questões
que os cursos de gastronomia em Brasil, pelo menos, não estão ainda, digamos que não acordaram ainda para fazer tais abordagens. E eu percebo que agora, em minha experiência docente, é muito sensível conseguir fazer esta introdução de temas tão importantes que perpassam o universo da gastronomia. Então, basicamente, né, vou me encaminhar aqui para a minha finalização do meu trabalho, da minha pesquisa, essa questão que sempre me incomodou muito, porque que durante o curso de gastronomia, quando eu fiz, há 10 anos atrás, ele não havia nenhum tipo de abordagem para um viés acadêmico. Então, era somente se pensar em cozinhar, sem se questionar de onde que vem aquele alimento, sem se questionar por que fazemos aquelas escolhas, sem se questionar por que não valorizamos os produtores locais, por que estamos sempre mirando na Europa, por exemplo, estamos sempre almejando produtos, as técnicas, os chefs de fora do Brasil. Então, ainda é muito novo no Brasil essa ideia de valorizar o que é nosso. E embora a gente saiba que o Brasil é um país muito grande, é um país que tem muita riqueza em termos de alimentação, mas infelizmente agora estamos passando por um momento em que muita gente passa fome e muita gente não consegue nem sequer saber se vai ter essa comida na mesa. E por que os profissionais de gastronomia não estão falando sobre isso? Por que eles estão se atendo apenas a reproduzir receitas? Então, basicamente, o meu maior questionamento incômodo, ao final da minha pesquisa, eu trouxe algumas sugestões para o curso ao qual eu fiz a minha pesquisa, para introduzirem disciplinas que falem mais sobre questões sociais, sobre questões sustentáveis, sobre questões raciais. E eu espero muito que, num futuro próximo, pois eu sinto que a gente não tem muito tempo, já passou o tempo de ser trazido para os currículos esse tipo de abordagem, eu espero que em pouco tempo haja essa movimentação, mas isso tem que partir dos professores, porque é um ciclo. A gente aprende na faculdade, a gente aprende na universidade, a gente reproduz para os nossos alunos, então tem que ter uma forma de quebrar esse ciclo, né? E a forma é justamente tentando sair dessa bolha de apenas mexer panelas, né? Como se isso fosse apenas o maior propósito de um cozinheiro, sendo que é uma profissão muito mais ampla. Eu quero agradecer, pero peço perdão por não estar com minha apresentação. Espero que tenham me compreendido bem, sí, y paso la palabra. Muchas gracias. Excelente, muy bien con el tiempo. Ahí yo te había mandado un mensaje, sí, con la comida. Me gusta mucho la comida minera, así que hay que volver a las raíces. Sí, muy bien. Buena, es muchas muy buena. gracias, muchas gracias, Gabriele. Un placer. Bien. Ahora, si quieren, vuelvan con las cámaras. Hagan lo que quieran, ¿eh? Le quería dar protagonismo. Hagan como les guste. Ahí, Vero, ahí a veces por momentos debe ser la cortina que te hace como un efecto, ¿no? Ahora cuando volviste te hacía un efecto. Veo que se ve bien. Creo que el mejor fondo es el azul para que no haga... No tengo ningún fondo puesto, ¿eh? No, ya sé, es tu cortina. Sí, Cuando prendes la cámara te hace un juego. La cortina, no, ya sé que no es un misterio. Fondo. Sí. Eso puede hacer que te juegue el fondo cuando lo pones. Porque es irregular. Como tenés la persiana, es irregular. Bien, estimados, bueno, no sé si ya está listo Claudio, que hablar sobre educación y trabajo en versión 4.0. Si estás listo. Bueno, sí. No, lo que me sucedió recién, hace un ratito, es que se me está congelando todo, pero no sé si le pasó al resto. Porque en teoría no me marca mal la señal de Yo cuando estaba Gabriel no, tal vez congelado. en realidad ayudamos al tener menos cámaras prendidas, ayuda a la conexión. Sí, no, está bien. Más que nada por eso. Si querés probamos de apagar las cámaras. ¿Vos vas a compartir, Claudio? No. Ok, no, perfecto. No. Bueno,
Muy bien, entonces yo ahora por el Bueno, chat pongo el resumen de lo que vas a mencionar. El tiempo es tuyo. dale, gracias. Bueno, esto también es en el ámbito de una investigación que estoy haciendo para la maestría en ciencia y tecnología, que en realidad es interminable la investigación, pero básicamente era, lo que a mí me había interesado era, de acá hará 10 años, 7 años para atrás, que todo empezó a tomar la forma de versionado. Por ejemplo, estamos en el 4.0. Japón está en el 5. Más allá de, o sea, el futuro, digamos que ontológicamente no existe, así que no podemos saber lo que trae. Lo que me empezó a llamar la atención era de que tanto en políticas educativas, cuando se empezó, acá por ejemplo en Cava con el tema de escuelas del futuro, era empezar a ver referencias hacia el pasado de la justificación de qué futuro estaban hablando. Y ahí es donde empezó el tema del vínculo entre el trabajo y educación. Apareció también el trabajo 4.0 y a todo lo que se les ocurra que puede ser 4.0. Estaba el diseño 4.0, no sé, lo que fuera con ese versionado. El tema, yo lo que estaba haciendo es un análisis del discurso que no es de la línea crítica, o sea, no es para andar buscando si hay intenciones escondidas detrás de lo que se dice, sino lo que a mí me interesaba era quién tenía la palabra autorizada, o sea, que tenía la autoridad para definir qué era el futuro. O sea, y por ejemplo, cuando se ponen las categorías de trabajos que pueden llegar a ser suplantados por las máquinas, o qué tipo de habilidades se necesitan para el futuro, me interesaba saber de dónde había salido, o sea, qué autoridad tenía. No quizás una persona individual, generalmente son instituciones, a veces en forma de organizaciones, y empecé a rastrear la pista, y en realidad todo empieza en Alemania en el 2011, cuando inventan, también bastante discursivamente, el tema de Industria 4.0, pero hasta ahí era un tema muy específico de, como decir, una especie de espíritu alemán que había en la época, después de la crisis mundial económica del 2008. Hasta ahí venía todo bien, hasta que en el 2016 aparece el librito, la charla en Davos, que aparece la cuarta revolución industrial, que es la única revolución en la historia de la humanidad que uno la anticipa. O sea, generalmente las revoluciones son como los cisnes negros, uno lo explica después. Todo el mundo sabe de que era inevitable que iba a pasar. El problema es que hasta 5 minutos antes nadie la pudo predecir. En el caso de la 4.0 sí. El tema era que de repente la clave de todo fue que generalmente siempre se basa en evidencia no muy concreta, siempre es... A ver, ahí Claudio, que tuviste un corte. de los trabajos del O futuro sea, ahí se te que había hecho nuestros un hijos microcorte. Ah, Se está había bien. cortado un poquito. Ahí me apareció su conexión Ahí a está, internet es inestable. ahí está. El, Ahora un te caso escuchamos era, bien. dale, lo de... No, si querés corto Bueno, no sé si corto el video, si influye o No, no, no. ahí está Porque bien. No, después... ahora se te escucha bien. Un caso era, por ejemplo, de los trabajos que van a tener nuestros hijos que todavía no se conocen. Eso surge del Banco Mundial en el año 2016, justo en un documento que hablaba sobre la educación basada en la evidencia. ¿Qué pasó? En el 2018 lo tuvieron que cambiar porque la famosa evidencia de los trabajos que todavía no se conocían había surgido de un par de chicos que habían hecho un video en YouTube. Entonces decía que si el Banco Mundial está tomando evidencia de cómo va a ser el futuro de la educación basado en videitos de YouTube, tenemos un problemita. Más allá de eso era lo interesante. Yo trabajo en 2 escuelas técnicas. No soy crítico de, por ejemplo,
la esencialidad que ahora se le está poniendo a la educación en STEM. Yo particularmente a unos chicos en la escuela 29 les enseño la parte de Internet de las cosas. Yo critico discursivamente la justificación, por ejemplo, de Internet de las cosas o de la inteligencia artificial, entre comillas, inteligencia artificial. Pero no por eso le voy a negar a los chicos de que conozcan el tema. El problema es que hay un enlace donde se está poniendo que el futuro del trabajo quizás va a haber un fuerte desempleo, lo que se denomina el desempleo tecnológico. Siempre se basan en un trabajito que dice que para el 2030, ahora lo cambiaron y va a ser creo que en el 2050, porque ya se nos viene que el 47, que es el famoso informe de Freddy Osborne, que dice que el 47% de los trabajos va a ser reemplazado por máquinas. Entonces el tema era qué respuesta se le daba desde la educación ante esa afirmación. Un tema que, por ejemplo, apareció anteriormente era lo de las habilidades blandas. Está todavía en discusión cuáles son, siempre giran en torno a 4, pero también hay algo muy contradictorio con la enseñanza en ingeniería, cuando al mismo tiempo muchas de las tareas van a ser reemplazadas por máquinas. Quedaba para los chicos, a veces me han preguntado los chicos sobre el tema, de qué van a seguir, qué carrera van a seguir. Y yo le digo, sigan lo que a ustedes les guste, digo, pero no estén siguiendo la moda. O sea, que, por ejemplo, que quieran seguir programación me parece perfecto, pero también se está poniendo mucho énfasis en todos los países con que cada país tiene una esencia particular. Los argentinos somos famosos en eso, como que siempre hay una potencialidad argentina, que no somos los dueños del mundo porque somos vagos, por ejemplo, pero que tenemos una capacidad infinita en ciertos temas. Digo, bueno, no podemos ser todos programadores, y si fuéramos todos programadores, bueno, sí, fenómeno, está todo bien. Pero hay algo que al mismo tiempo ponen de que ciertas tareas van a ser también reemplazadas por la inteligencia artificial, y según otro informe en el que se basa el Banco Mundial, lo que dice en el momento de la singularidad, creo que ahora lo corrieron para el 2040, que era cuando las máquinas tomen conciencia de sí mismas. Lo sacaron de una película Terminator, el asunto ese. Con lo cual, todo lo que uno pueda llegar a aprender, en teoría lo harían las propias máquinas. El tema es que discursivamente, cuando alguien clasifica entre personas o empleos que pueden... A ver, Claudio. Jorge, por las dudas, yo te mandé un mensaje. Tenés la cámara prendida, no sé si te diste cuenta por las dudas. Ok. A ver, Claudio, ahí. Claudio, ¿nos escuchás? No, me parece que no. Tenía conexión inestable recién. Sí, voy a sacar su cámara, a ver si nos puede escuchar. ¿Querés que apague la mía? No hace falta, ahí se desconectó. Bueno, le quedaba 1 minuto y medio. Pero para el cierre. Y creo que él ya tenía problemas. Sí, lo dijo antes. Lo dijo al principio. Sí. Pero Si no, cualquier cosa, al final de todo, que él cierre la conclusión, porque le quedaba 1 minuto y medio, pero me imagino que tendría que haber ido ya redondeando, ¿sí? Dale, perfecto. Dale, hacemos así. Bien. Cuando vuelva le decimos que le damos, yo si no le dono minutos míos, no hay ningún problema con eso. Ahí está Claudio. Claudio. No, acabo de internet urgente a uno de peor velocidad No, pero ahí igual pasaron los 10 minutos. No, te quedaba 1 minuto, o sea, si querés, para redondear la idea. No, por ahí lo que me parecía esencial, que todavía no le encuentro respuesta, o sea, cómo determinar, o sea, si es que se puede determinar, que me parece es un sinsentido, o sea, qué chicos van a estar incluidos o excluidos de las discusiones sobre el futuro. O sea, porque hay una narrativa dominante
en torno a las necesidades laborales del futuro. Y es como que se está contemplando cierta especie de joven ideal, no hay ningún extracto social que uno tome en consideración, si es un chico, no sé, que está estudiando en el Carlos Pellegrini, o está estudiando en la escuela, por ejemplo, en la que yo estoy, que la mayoría viene de barrios humildes de Flores o de Lugano. Entonces se está haciendo a todos lo mismo, metiéndolos en la misma bolsa y fuera de la posibilidad de que ellos puedan determinar cuál es el futuro que les espera, porque se lo pone como inevitable y que no podemos hacer nada sacando ciertas reformas educativas para imponer cierto modelo, no cierto modelo, o sea, cierta tendencia basada, por ejemplo, en la educación en STEM. Que insisto, yo trabajo sobre el tema ese, pero como queda excluida cualquier otra rama artística o social, porque en el futuro no va a hacer falta, porque va a haber alguna maquinita que pinte cuadros o haga música. Y es eso. Bien, muchas gracias, Claudio. No, por favor. Gusto. Muchas gracias. Bueno, estimados, ahí esperen que me fijo. Vamos con evaluación para distinguir, la evaluación como expresión de aprendizaje de Flavia Sarkis. ¿Está Flavia? Vero, Flavia Sí, aún no se ¿no? conecta. No. Ok, entonces pasamos a Verónica, con la evaluación traductora en laboratorio de lenguas como clave de empoderamiento pedagógico. Claudia Rafaeli, ¿estás ahí? Acá estamos. Perfecto. Se ve y se oye, ¿verdad? Bien, gracias, Sí, perfecto, Vero. perfecto. Un placer. Igualmente, estar acá siempre. Agradezco este espacio que es muy lindo. Ya desde hace varios años tengo oportunidad de participar. Desde que es digital, básicamente, desde que es virtual. Yo también. Estas movilidades espaciales han transformado unas cuantas cosas y bueno, también esto tiene que ver con lo que les traigo hoy. Voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos. Lo que traigo tiene que ver con cómo se ha transformado después de la educación remota de emergencia el contexto de evaluación formativa y de evaluación sumativa dentro de lo que es las clases prácticas de mi materia Traducción Literaria 1. Este contexto de educación remota de emergencia lo creamos colectivamente durante los años de la pandemia y este año conformó una coyuntura de transición pedagógico-didáctica que es post-virtual. Y en ella nos vemos en situación de retomar aprendizajes que fueron desarrollados en la virtualidad para generar un nuevo espacio educativo que sea superador tanto de la prepandemia como de la virtualidad. En este espacio, la recuperada presencialidad no asume simplemente un cariz de retorno a las aulas de 2019, que era lo que pensamos originalmente que íbamos a poder hacer, simular que no había pasado nada y volver a 2019, sino que más bien aprovecha experiencias recientes virtuales y presenciales hacia una nueva perspectiva de hibrideces múltiples, un poco como estamos haciendo acá. Sí, hemos aprendido de la presencialidad y luego la virtualidad y estamos en esta hibridez de hacer 2 días virtuales, 1 presencial y 2 días virtuales nuevamente. En este sentido, lo que planteo como estudio de caso esta vez es la actualización de la propuesta de clases prácticas de Traducción Literaria 1 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, donde trabajo. Y está basada en una didáctica de microproyectos basados en tareas con utilización de herramientas de apoyo a la traducción. En alguna otra oportunidad había tenido la chance de comentarles en qué consistían estos microproyectos. Esta propuesta se sitúa plenamente en laboratorio informático de lenguas, a diferencia de lo que ocurría en la prepandemia. Y está en diálogo abierto y dinámico con la formación profesional, algo que también es de mi interés personal. Específicamente lo que traigo hoy propone estudiar la etapa de la evaluación de microproyectos y sus características diferenciadoras respecto de las formas de evaluación utilizadas antes de y durante la emergencia educativa. Los microproyectos de traducción, que son el enfoque que tomamos en las clases prácticas de traducción literaria, son un espacio de experimentación y actualización pedagógica en el marco del aprendizaje por microproyectos basados en tareas.
Esto se sumó al trabajo de integración con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento que llevamos en distintas maneras a cabo desde, a cabo desde 2009. Tienen caracteres específicos de acuerdo con los contenidos propios de cada etapa de la propuesta durante el año, es una materia anual, pero guardan una estructura general similar que replica las características de un proyecto de traducción profesional real en el área de la traducción literaria y humanística. Siguen un esquema de actividades situadas en las etapas sucesivas de pretraducción, traducción y post-traducción, que recrean con propósitos de autenticidad las acciones traductoras reales, emprendidas por profesionales de la traducción en su trabajo diario. En este sentido es importante que quienes llevan delante la propuesta en todas nuestras materias de traducción son traductores en ejercicio. Así se procura que las tareas constituyan posibles encargos, contextuados en situaciones dinámicas entre participantes de la situación de traducción y con parámetros auténticamente factibles. En este marco me interesa compartir estas estrategias y procedimientos de evaluación sumativa que se llevan a cabo en el transcurso de la cursada en forma de parciales, los parciales que conocemos todos, y cómo su transformación apunta a la formación integral del traductorado. La evaluación sumativa en forma de parciales tiene como objetivos generales determinar en qué medida el estudiantado ha desarrollado las competencias específicas de traducción y corrección que se requieren para cada una de las etapas parciales estructuradas en microproyectos. Como es usual, se apunta a que la evaluación sumativa sea simultáneamente formativa, es decir, que también sirva al propósito de monitorear ese crecimiento en competencias, reorientarlo para su mejor consecución y establecer planes de acción para los apoyos necesarios que se requieran en ese camino. Los objetivos específicos de cada microproyecto apuntan al desarrollo de competencias de traducción en géneros discursivo-textuales particulares y con una variedad de enfoques, estrategias y técnicas que hacen al quehacer profesional específico en condiciones auténticas. Para apreciar el cambio en la metodología de evaluación que se produjo en la presencialidad prepandémica y la postpandémica, es necesario que mencione muy brevemente cómo eran esos parciales antes. Antes del 2020, la evaluación sumativa dentro de la cursada regular consistía en 2 parciales escritos de práctica de traducción directa sobre un texto fuente conocido en lengua inglesa y de corrección de estilo en un texto desconocido en lengua española. Para la sección de corrección de estilo se proveía un texto en español de 100 palabras intervenido con errores comunes en las distintas áreas abarcadas en cada uno de los microproyectos. Para la sección de traducción se proveía un elegido a partir de un texto fuente en inglés que había sido ya analizado en clase en modalidad taller de manera incompleta. Y el fragmento de 200-250 palabras pertenecía a las últimas páginas del texto, por tanto no había sido compartido en clase. Estas evaluaciones parciales, y esto es el mayor cambio, se realizaban de forma autógrafa en papel, es decir, a mano, en aula común, con recurso bibliográfico a diccionarios y otra bibliografía de referencia general, en papel, aportada autónomamente por el estudiantado. Se corregían también manualmente a partir de la marcación de errores de traducción en las áreas del sentido y significado, ortotipografía y sintaxis, con lo cual se asignaban bandas de realización con base en una rúbrica. ¿Cómo son ahora esos parciales? Este año, esta reformulación de los objetivos específicos hacia una mayor autenticidad de la experiencia de traducción ha convertido a nuestras instancias de evaluación sumativa en evaluación sumativo-formativa. Los exámenes parciales se realizan, al igual que las clases presenciales, en los laboratorios de lenguas de nuestra facultad. Son aulas específicamente preparadas con computadoras en red, proyector, sistema de audio, para que cada estudiante pueda tener una vivencia de traducción auténtica en condiciones que simulan las condiciones profesionales reales tanto como es posible. La experiencia evaluativa hace asimismo uso extenso de las herramientas informáticas del campus virtual, la bibliografía de referencia digital, los recursos de archivo digital en la nube. El momento de la evaluación parcial no es el comienzo y el fin de la experiencia. Por el contrario, esa producción inicial se transforma a su vez en el insumo que se utiliza en la secuencia didáctica siguiente, para trabajar agentivamente sobre la vivencia misma y sobre los resultados producidos. Así, la primera corrección del producto es auto- y coevaluativa.
a partir de un insumo basado en las traducciones hechas intervenidas por la acción docente. Se trabaja así sobre cotejo de traducciones anónimas, comparación de segmentos en concordancias, detección y corrección de errores en distintas áreas y marcación de técnicas viables para la resolución de los distintos problemas de traducción. En un momento posterior de la secuencia, el segundo momento, se ponen a disposición los exámenes parciales, ahora sí corregidos, para su cotejo en grupos, la explicitación de los códigos de marcación y la provisión de alternativas posibles con base en el trabajo grupal realizado previamente por el estudiantado. Y en el tercer y último momento de la secuencia, cada estudiante analiza los errores de traducción que se observaron en su propio trabajo y registra sus observaciones en una tabla comparativa de clasificación de errores, un poco al modo de portfolio, en donde hacia el fin de la cursada podrá autoevaluar la progresión de sus propias competencias en términos cualitativos y cuantitativos con vistas a la preparación del examen final. Algunas conclusiones entonces que se pueden extraer a partir de esta experiencia de 2022 sobre la transformación de la evaluación. Pensando en que nuestro laboratorio de lenguas puede tener funciones también de un laboratorio taller de traducción. Un enfoque didáctico que está basado en microproyectos es parte esencial de una estrategia pedagógica que invita a cada estudiante a pensarse como profesional en desarrollo. Abre ventanas a sus próximas décadas de crecimiento real en sus competencias específicas y también auxiliares, e invita además a ser agente de su propia formación, al identificar tácticamente las áreas en las que autorregistra mayor necesidad de profundización y sofisticación, así como a responsabilizarse por su propio crecimiento educativo. De este modo, el trabajo integral sobre microproyectos con una estrategia de evaluación coherente con él colabora en el surgimiento de un estudiantado empoderado, incentivado a comprometerse con la gestión de sus propias competencias y habilidades, así como elaborar un camino propio para la profundización de sus aprendizajes con base en el autodiagnóstico y en el codiagnóstico. Y a modo de conclusión final, es una experiencia sorprendente muchas veces para el estudiantado, que no entienden por qué tienen que autocorregirse antes de recibir las correcciones del parcial, pero una vez atravesado ese primer desconcierto es sumamente gratificante y satisfactorio para ellas mismas. Así que muchas gracias Vero, por permitirme compartir la experiencia. Un placer, súper interesante y está muy ligado a algo que voy a hablar al final, ¿no? Y esto de genial. La curiosidad, la sorpresa facilita el aprendizaje, así que lo sorprendas está muy bueno, muy buena estrategia, interesantísimo. Muchas gracias, Vero. Gracias a vos. Placer. Bueno, como tenemos ahí algunos faltantes, yo le avisé, Jorge Steinberg, no sé si ya estás listo, te escribí por privado. Jorge nos va a hablar de las prácticas transdisciplinarias en la universidad. Estamos listos con Jennifer, con la licenciada Jennifer Pérez Marín, que me acompaña. Ahí está, perfecto. Sí, disculpen, ahí voy. Sí, no había bajado del todo. Jennifer, bienvenida. Un placer. Agradecer a ambos el espacio y bueno, la intención es compartir entonces esta experiencia en una enseñanza que es multidisciplinar, que está ubicada en la Universidad de 3 de Febrero, en la carrera de la licenciatura de Artes Electrónicas, y que justamente reúne 3 disciplinas, podríamos ubicarlas, o 3 bloques. Por las dudas, Jorge, te aviso que te nos vas de la cámara. No sé, por las dudas. Ahí está. Yo me veo de acá, creo que estoy. No, te agachás y nos quedábamos sin verte por eso. Sí, porque tengo acá una guía y puede ser que por eso. Cuido eso. Perfecto. Gracias. Decía entonces que en alguna medida tenemos 3 ejes de actividad o 3 bloques que son, digamos, 3 abordajes diferentes, 3 lenguajes diferentes que tenemos que integrar en alguna medida en esto, ¿no?, de lo que es la enseñanza interdisciplinar. Es el conjunto
se llama Laboratorio 5, y va a estar conformado entonces por esos bloques o ejes de actividad que son computación física, que es, digamos, la programación aplicada a los circuitos. Después la electrónica propiamente dicha, que es la metodología electrónica, la enseñanza de la metodología electrónica a los estudiantes, y todo eso, que es muy epistémico, o sea que tiene una base logocéntrica importante, se aplica a el taller de arte electrónico, que trabaja con estrategias más sociocéntricas, psicocéntricas, y que por lo tanto tiene abordajes también distintos, usa mucha narrativa, en contrario y abordaje, lo cual es una dificultad y una oportunidad, ¿no es cierto?, para poder conseguir esos puentes que requiere la actividad. En camino a una... Esa es la idea. Ahí tuviste un Entonces, pequeño corte, aplicamos Jorge. tecnología. No sé si te bueno, sale a vos ahí algo aplicamos... de la señal. Ok. Yo te escucho muy bien. Ahora me No, vos se te entrecorta. ¿Me escuchan a mí? Sí, Jennifer, perfecto. En camino a la transdisciplina. Quiso decir Carlos que por ahí él no sabe que nos escuchó. A la transdisciplina. Vamos a eso. Gracias, gracias, Jennifer. Sí. Bueno, a ver cómo sigue, voy hablando despacio, así por las dudas. No, igual es la conexión, es por eso. Lo que vemos es justamente un proceso de articulación entre los tres bloques o ejes de actividad, y cada una de las, digamos, de los triángulos o estructuras triangulares, estructuras de construcción cognoscitiva, son superadoras una con respecto a la otra, y cada una representa un momento o estadio del aprendizaje, de la articulación, de los tres bloques como un conjunto. Y esto no es sencillo, pero ya tienes 6 años de experiencia, hemos reunido buenos resultados, y una de las cosas que hemos implementado como estrategia es poner entre el turno de la mañana y el turno de la noche un taller, si pasamos la diapositiva a la siguiente, que oficia este taller como articulador, un taller de diálogo entre todos los bloques, porque acá los estudiantes y los profesores, digamos, abordan todas las dificultades de los distintos territorios. Y en este espacio, de alguna manera, hay un diálogo abierto que va a estar presente en todo el proceso, y además da una temporalidad necesaria que los espacios curriculares no alcanzan a cubrir. Este es un espacio extracurricular, no obligatorio, pero es muy concurrido porque hay una necesidad que mueve a los estudiantes, porque se hace evidente esa necesidad de, digamos, integrar los conocimientos y practicar, porque requiere práctica todo lo que es metodología técnica, sobre todo en estudiantes de arte, ¿no? Con una, digamos, con un perfil artístico. También me permito comentar que es un taller abierto, entonces no es funcional, es decir, como los estudiantes no van a resolver tareas o ejercicios o un tema puntual, sino a desarrollar proyectos, porque como son de diferentes semestres o espacios, momentos de la carrera, no es lineal, entonces acompaña, como se acompaña la comprensión, pero también el que se gesten proyectos de interés personal para quienes vayan, porque es libre y abierto. Gracias, Jenny. Sí, ella refiere, hay que
hay distintos objetivos o distintas tareas, y que bueno, cada estudiante se mueve con su necesidad. Hay talleres abiertos para los proyectos, hay un espacio de estudio y digamos, de estudio y apoyo y consulta, en donde ellos están con sus pares y están con profesores para poder resolver las dificultades. E incluso hay un taller avanzado para los estudiantes que cumplen con tareas docentes como ayudantes ad honorem o en trayectos alternativos de formación que ofrece la carrera. Y bueno, para ellos tenemos talleres avanzados que consolidan también el proceso, ¿no es cierto?, de su aprendizaje técnico, ¿no?, que van a aplicar al arte. De modo que es bastante articulador este taller o esta herramienta. Bueno, volvemos entonces. Hay otra diapositiva que tiene que ver con la enseñanza, creo ahora, esta. Bueno, no es casualidad esta estructura triangular, porque esto no es como en el paradigma mecánico, que había algo lineal, alguien diseñaba el currículo y el docente era un técnico que lo ejecutaba. Esto es un proceso en donde cada triángulo es un momento, un estadio. Y el proceso es simultáneo, o sea, se aprende, se enseña y se evalúa de manera simultánea. Y cada ciclo es un ciclo superador, digamos, en este trinomio de estructuración de cognición, ¿sí? Y vamos a ver en las siguientes diapositivas, incluso cómo esto tiene una raíz mucho más profunda, pero ante todo digo que esto dio resultados, da resultados, y resulta interesante justamente profundizar en los autores y en las cuestiones que apoyan digamos, esta observación que nosotros hacemos en nuestra experiencia. Podemos pasar a la otra, que es un detalle. Antes de pasar, profe, hay algo que tú siempre dices en clase que a mí me parece importante destacar, y que retomando este esquema en espiral, que es en este caso triangular espiralado, como retomando estas tres instancias, este trinomio, pero espiralado, como citar a Chirino, que la imagen espiralada, como la tomamos de algo plástico y que resaltamos desde ese lugar la parte temporal, o sea, cómo esa temporalidad atraviesa todos estos procesos simultáneamente, cómo tenemos que tener en cuenta en el ámbito docente que hay una temporalidad y que el que sea espiralado hace que haya una vuelta a lo mismo, pero de manera diferente y profunda. Por eso el que sea una espiral no es algo que fuese escogido de cualquier manera, como que la triangularidad y la espiral tiene que ver con esto, con la profundidad y el volver a lo mismo de diferente manera. Eso quería comentar. Estamos en tiempo, yo les mandé un mensaje. Bueno, gracias, Jenny. Sí, bueno, eso ya tiene que ver con el proceso de Scott, ¿no?, de reflexionar en la acción y ir superándose. Esto tiene que ver con la evaluación, que en algún momento se dijo en la anterior exposición, y que, bueno, la evaluación es parte de todo el proceso, no está separada. Uno evalúa hasta las preguntas que hace el estudiante cuando está siendo evaluado. Así, vamos a el estadio. No está bueno, esta diapositiva es la raíz. Piaget está hablando del sentir, pensar y actuar como un proceso de progreso cognitivo en el sujeto. Si nosotros proyectamos en la complejidad el plano psicológico, al plano social, a la educación particularmente, empezamos a ver estas relaciones y que realmente se construye una estructura cognitiva en el aula universitaria, en donde
existe una ética que parte desde el sentir complejizado, por supuesto, existe un quehacer, una técnica, ¿no es cierto?, desde el pensar complejizado, por supuesto, todo compartido, porque es el ámbito social, abierto siempre, son todos procesos abiertos, y a la instancia de la investigación, investigar en la acción, ¿no?, de la práctica, reflexionar, en palabras de Donald Scott, hacer algo que sería la política, ¿no?, con la que se definen las estrategias y toda la acción en sí. No sé si queda otra diapositiva. Estimados, les quiero avisar que se están pasando del tiempo. Bueno. Si quieren ir a la parte de reflexión, ya se pasaron bastante. No, Dale, no me leen en el igual chat, es un pero yo proceso les venía abierto. avisando. Igual es un proceso abierto, Verónica, así que está genial. Bueno, si quieren, obviamente, tienen espacio para la conclusión final a la que hayan llegado. Jenny, vos habías hablado antes de empezar de algo que era general y que era lo más importante, que es que estamos en camino a la transdisciplinaridad, transitando la multidisciplinariedad, y que es un proceso abierto, es un proceso colectivo, y que no dejamos de asombrarnos, como dijimos recién, en la exposición de recién, y que eso motiva muchísimo a los estudiantes y a los profesores, porque estamos investigando en la acción. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a ambos. Ahora, Federico, Braida, si estás listo. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, ahí comparto tu bio en el chat, así la tienen todos. Bueno, el tiempo es tuyo, Federico. Adelante. Sí, un segundito. Ahora sí. Sí. Vale. Ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar acá una vez más para las discusiones. Soy Federico, de Brasil. Soy de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Es una ciudad que está en Minas Gerais. Soy maestro, profesor de 3 posgrado en ambiente construido, en comunicación y educación. Esta es una discusión que tengo con mis alumnos de arquitectura y urbanismo, que voy a hablar hoy un poco sobre el título es El color también falta en los dibujos de arquitectura y urbanismo. Cuando se habla de esto, creo que las personas, creo que usted puede pensar que voy a hablar, por ejemplo, de un dibujo que no hay color. Un dibujo de estudiante, pero no es esto. No es un dibujo en blanco y negro y después un dibujo de color. No es esto. También no voy a hablar sobre las influencias de los colores en la arquitectura. Sí, esta es una parte muy importante, sí, sí, pero no es de esto que voy a compartir con usted. Tampoco la falta de color en la fachada de edificaciones que son muy alegres, no es esto, no es el color de la fachada. Embora esta es muy bonita, es lindo, a mí me encanta también, pero no es de esto. Tampoco de las villas. Acá en Brasil, como sabes, tenemos muchas villas. Rio de Janeiro, São Paulo. Y sí, falta el color en estos espacios, pero este no es el tema porque no se trata de mostrar una villa toda colorida y está listo. No. No sé si ustedes vieron hace como un par de meses que se pasó es que en el Instagram, Facebook, Twitter, viralizó esta información que falta el color en la medicina. O que se pasaba es que un chico se dio cuenta que en los libros de medicina, de anatomía,
no había personas negras. Por acá en Brasil, hoy hablamos de personas pretas o negras, está listo, no se pasa nada con estas dos palabras por acá. Y este es el responsable por esta, no es una descubierta, pero que pasó es que puso una atención en estas cosas. Es Chidiebere Ibe, no sé hablar muy bien este nombre, pero es un chico de 26 años, hace dibujos y ahora también estudia medicina. Pero o que se pasa é que quando estava estudando a anatomia, havia muitas imagens solo de pessoas brancas. Este é o tema que vou compartilhar com você. E também havia uma percepção que há um fundamento, porque na Universidade de Pensilvânia há um estudo que A ver, Federico, ¿nos escuchás? Hoy no nos ayuda la conectividad. Ahí está. Se había cortado. Ah, no. Estabas diciendo que había un estudio en Pensilvania y ahí se cortó. Sí. Este estudio de Pensilvania, solamente 5% de las ilustraciones de libros de medicina son de personas negras. Entonces, no hay una identificación de las personas, de los estudiantes con las imágenes. Y son dibujos que él va desarrollando. ¿Está bien? ¿Escucha? ¿Sí? Perfecto, sí. Dale. Era por las dudas que mejore la conexión. Okay. Perfecto. Gracias. Yo te aviso cualquier cosa. Ok, gracias. Y entonces, una vez que vi estas mensajes, también puse una reflexión que hace falta también. No tenemos color en la arquitectura. Estos son trabajos, cuando las personas son representadas en los trabajos, no hay personas de pele preta, no hay personas de pele negra. Esta é uma imagem de los mejores trabajos de final de grado de 2020. São imagens de la internet. Por exemplo, também não temos as pessoas pardas ou negras. Quizás mais de la mitad de pessoas em Brasil são de peles negras. E acá não há muita representatividade. Temos esses trabalhos que são muito lindos, pero o corpo não é representativo. E o que se passa é que os bancos de dados também, onde os estudantes vão a buscar estas imagens para representar as pessoas, não há pessoas negras que possam sacar para representar seus trabalhos. E também, quando fazem os dibujos, tampouco há uma preocupação com o corpo. Há uma representação imaginada de um corpo que não é exatamente o nosso, mas um corpo qualquer. Isto genera uma invisibilidade das pessoas. Este é o tema. Quando eu era chico, eu aprendi que o color de pele é este mais claro, mais branco, mas agora sim, agora começamos a cambiar um pouco esta visão. Então, quando compramos um lápis de color da pele, há que se perguntar que color que é. Não é dado que o color é uma pele rosa ou branca, não. Isto não. Pero a visão de um corpo idealizado está também presente em los estudos de moda, por exemplo, que tem um corpo muito fino, muito alongado, pessoas magras. E esta é uma imagem que estamos muito acostumados a ver na televisão, em los outdoors.
este é um problema, porque também cria uma imagem idealizada do corpo das pessoas, e isto acaba por interferir na compreensão da diversidade. Este é outro dibujo também de moda, e miram, é quase o mesmo estilo de corpo. Este é um grupo de WhatsApp de minha família que chegou esta imagem de um membro de minha família que compartilhou. Sim, estava muito bem, uma comemoração do Dia da Família. Mas o que passa é que quando veio esta imagem, não reconozco a maioria das famílias. Então, o que se passou é que compartilham uma outra imagem, que é esta, porque há uma diversidade muito maior de família. Temos homem, mulher, mulher, seu perro, seu gato, que seja. Então, esta é uma diversidade maior. Pero, uma vez mais, estou interessado na representação do corpo na arquitetura e também para uma visão da diversidade, para que se desconstruir a visão que temos, que a nós nos foram quase que imposto, e para mirar que a diversidade está presente em toda a sociedade e temos que também incorporar em nossos dibujos, em nossos designs. Então, este é um desafio que tenho com meus alunos hoje em dia e que a mim me gostaria de compartilhar com você. Muchas gracias. Un placer, aparte qué puntualidad. Muy bien. Dale. Fascinada, estaba con el tema, doy temáticas relacionadas con diversidad, sí. Y no me había percatado de los libros de medicina. Sí, es cierto, sí. Impresionante. Excelente, excelente, Federico. Muchas gracias por exponerlo. Gracias, ¿sí? A ti. Muchas gracias, un placer. Bueno, hoy somos menos. Hubo algunos que no se han podido conectar, así que ahora Olga Sánchez, si estás por ahí. Perfecto. Excelente, hola, Olga, ahí estás con todo, muy bien. Hola, colegas. Es decir, lo mío no es una investigación. Es decir, lo mío es simplemente una reflexión en función de, es decir, esos nuevos y viejos desafíos que tenemos y que en realidad en muchos casos son más viejos que nuevos, pero que seguimos hablando del futuro de la escuela del siglo XXI, cuando ya hace 22 años que el siglo empezó. Es decir, seguimos mucho en el discurso, pero en realidad nos está faltando el anclaje. Entonces son unas simples reflexiones. Voy a compartir, es decir, y la tengo que, como salí, la tengo que volver a ver. Esto. ¿Está cargándose? Ahí está. Es decir, una de las cosas que tenemos que ponernos a pensar tiene que ver, es decir, que con algunas cuestiones puntuales. Una de las cosas es que el mundo cada vez está más globalizado. La otra cosa es que cada vez hay más dinamismo y más dinámicas con la tecnología. Otra de las cosas que tenemos que ver es que hay una gran importancia a la información y al conocimiento. Pero tenemos que diferenciar qué es información y qué es conocimiento. La escuela tiene que retomar esa idea, porque históricamente dio información. Y hoy la información la podemos encontrar googleando. Entonces quiere decir que hay ciertas cosas que tenemos que repensarlas. Y dentro de eso también hay que cambiar, desde mi punto de vista, la noción de presencialidad. Es decir, ¿qué queremos decir hoy con la presencialidad? ¿Por qué tenemos que ver estas cuestiones de la presencialidad? Porque cada día tenemos más incorporaciones virtuales. ¿Esto que estamos haciendo es presencial? Y si estamos presentes, ¿lo tomamos como presencial
o lo sacamos. Si son cuestiones que vamos a tener que seguir pensando. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo hacemos para entender los nuevos escenarios y los ambientes de aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos en educación, desde mi mirada, que no es la verdad, sino simplemente mi mirada, una de las cosas que tenemos que ver es decir, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de los nuevos modelos de aprendizaje? ¿Por qué? Porque históricamente criticamos a la escuela tradicional. La escuela tradicional no sirve porque no se apropian los estudiantes, las estudiantes de los conocimientos. Eso es real. Ahora, sabemos eso, pero en realidad, en las aulas, ¿no las seguimos utilizando? Tenemos el discurso en algunas cuestiones, pero lo explicativo sigue estando presente. Son cosas a repensar. Es decir, ¿por qué después algo que fue del siglo pasado y de hace mucho, es decir, sigue estando tan vigente, pero seguimos explicando, aunque sabemos desde el discurso que nuestros chicos y nuestras chicas no aprenden? Es decir, que pueden repetir. Entonces, esas cuestiones hacen que uno tenga que ir viendo cómo empieza a innovar en la didáctica, con los nuevos entornos de aprendizaje. Pero son herramientas. Es decir, lo que tenemos que ver es que los entornos de aprendizaje y todos aquellos programas y todas aquellas herramientas nos ayudan, pero no es la enseñanza. Es decir, una de las cosas que también tenemos que ver es que a nosotros siempre nos llaman maestro, maestra, enseñante. Y hoy, si tuviéramos que preguntarle a la sociedad, lo que nos diría sería: esa maestra o ese maestro espera de ciencias naturales, de ciencias sociales, de biología, de física, que le enseñe. Enseñante. Es decir, y eso y la instrucción no es similar, ese pensamiento. Esta cuestión de un robot lo haría mejor que yo. ¿Por qué? Porque no metería la pata, porque no se equivocaría, por esto. Es decir, entonces, eso es la instrucción, eso es la enseñanza, es lo que queremos cuando yo explico y digo lo que el otro tiene que hacer, decir o trabajar. Es decir, lo puede hacer un robot, pero en realidad saber cosas es aquello que en realidad se necesita y se tiene que hacer en la escuela. Es decir, ¿cómo incluye el papel de las TIC en la transformación? ¿Cómo es la vinculación teoría y práctica? Es decir, es un pensamiento único, teórico, en la cual hay una manera única de hacer la práctica. ¿Y dónde está esa idea de la innovación, de la creatividad, del pensamiento crítico, del ciudadano? Es decir, queda más en el discurso que en el aula. La otra cuestión que tenemos que ver es nosotros, docentes. ¿Qué pasa con la cultura digital? Porque la cultura digital no nació ahora. Hace muchos años que está. La pandemia puso cosas sobre la mesa y se largaron y nos largamos a hacer un montón de cosas. Ahora, ¿eran nuevas? ¿Hablamos de nuevas tecnologías cuando son cuestiones que ya estaban? ¿O es que quizás nosotras o nosotros docentes seguimos con la misma línea y no podemos avanzar? Hay que repensarlo y cada uno lo va a tener que hacer. Es decir, esto de las experiencias virtuales, de lo presencial, la relación escuela, familia y comunidad. Es decir, son cuestiones que tenemos que pensar. Por ejemplo, se habla mucho del aprendizaje cooperativo. En realidad, ¿es aprendizaje cooperativo o colaborativo? Porque el cooperativo hay un líder y tareas. Es decir, cuando uno trabaja desde ese lugar, está manejando alguna cuestión de líder y distribución de tareas. El aprendizaje colaborativo es, entre todos tenemos una misma propuesta, tenemos algo y tenemos que acordar. En el otro es como una suma de partes, en este no. Por eso tenemos que decir que estos de las tecnologías, si son nuevas, si en realidad hablamos de la innovación, sí, pero ¿cómo lo hago? Porque la cuestión no es hablar. El asunto es hacer. Es decir, si yo hablo el aprendizaje basado en la práctica, ¿qué quiero decir? ¿A qué práctica me refiero? Porque si yo hago siempre lo mismo, es práctica. Es decir, ¿a dónde me estoy apuntando? Ahora, se habla de la educación de valores. Sí, genial. ¿Pero de qué valores?
Es decir, no todo el mundo tenemos la misma escala de valores. La sociedad no tiene todo el mundo de la misma. Hablamos de inclusión, hablamos de interculturalidad, hablamos de formación de ciudadana, hablamos de convivencia, así. Pero lo que pasa es que el educar hoy es para pensar el mundo de futuro. Un mundo que no existe. El futuro no existe. Es una construcción. Es el porvenir. Si es el porvenir, quiere decir que no está. Quiere decir que hay que construirlo. Y lo construimos con lo que hagamos hoy y lo que miremos a futuro. Si hoy miramos el mundo de hoy, lo que vamos a ver es que son lo que hicimos en el pasado. El hoy es parte del pasado. Cuando nos quejamos de lo que nos pasa hoy, lo fuimos construyendo en más o menor medida todo el mundo, la escuela también, y es lo que tenemos. Entonces tenemos que repensarlo nuevamente. Otra de las cosas, es decir, acá están simplemente nombradas, es decir, aprendizaje basado en problemas, retos, tareas, proyectos, es decir, en el juego, hay un montón de cuestiones para hacer. Ahora, ¿qué enseñamos con eso? Ahí es donde hay que volver a repensar. Podemos tener distintos modelos con los que les podemos acordar o no, pero tenemos que conocerlos para decidir. Es decir, no es la utilización directa de la herramienta, es conocer el enfoque, conocer la herramienta y hacer algo donde uno con todas estas ideas las puede llegar a tener. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad es real, la educación necesita adaptarse a las nuevas demandas del mundo. Hay que adaptarse, pero ¿para qué mundo? Es decir, primero tenemos que decidir el mundo y después decir a qué adaptamos para las demandas que vamos a tener. Hace muchísimos años, en el 2000, a mí en una charla se me ocurrió hablar de la teoría del placar. En ese momento tenía que explicar algo y hablé de la teoría del placar. La teoría del placar a mí por ejemplo en lo personal no me gusta, pero en general uno en el placar, cuando hace limpieza de placar, lo que hace es, deja aquello que sirve, saca aquello que ya no, y modifica aquello que puede modificarse. Yo hice el placar pedagógico. ¿Por qué nos pasa que no podemos matar las viejas ideas y no podemos sacar del placar mental educativo, no podemos sacar aquellas cosas que ya no tendrían? Que le agradecemos los servicios prestados, porque nos ayudó en el recorrido, pero hoy ya no las necesitamos. Hay otras que tenemos que dar permiso para que entren nuevas. Y hay otras que hay que reformular en función de. Hoy, en el 2022, 22 años después de eso, le agregué las perchas. Es decir, si nosotros lo que tenemos es que en esas perchas pongo las herramientas, la metodología, los conocimientos, la información, es decir, pongo todas aquellas cosas que pueden ayudar a esos chicos y esas chicas a aprender. Es fundamental. Ahora, yo necesito el placar para que esté organizado, para ver el orden que voy a hacerlo. Es decir, no alcanza solo con las perchas. Tenemos que ubicarlas y darnos permiso para decidir como docentes. Entonces, si el mundo está por venir, si necesitamos cosas que no sabemos cuál va a ser, hay que educar para una incertidumbre, hay que educar para conocer, leer, ver, criticar, pero principalmente dar herramientas a esos chicos y esas chicas para que modifiquen el mundo, para que lo modifiquen. Y para eso tenemos que reinventar la escuela. La escuela de hoy no alcanza con darle una pintadita, tenemos que reinventarla. Lo que tenemos que darnos permiso es, para matar esas viejas ideas, no importa quién las haya dicho, porque son muy valiosas, pero hoy, en este contexto, no nos alcanza. Es decir, entonces, eso que hagamos en la escuela con estos pibes o estas pibas de hoy, son aquellas que van a tener la posibilidad de que nosotros los acompañemos, no les digamos lo que tienen que hacer, permitirle la creatividad y la innovación, de pensar cosas locas, raras,
complejas que nosotras y nosotros quizás hoy no estemos, ni se nos ocurra pensar. El mundo avanza no por el que hace lo mismo, el mundo avanza porque en que empezó en manera distinta. Y no hay que desconocer que hay muchas maneras de ser escuela. Yo las invito y las invito simplemente a eso, a pensarse como una nueva escuela. Muchas gracias, Olga. Te había mandado un mensajito, nos pasamos bastante del tiempo. Muchas gracias. No hay problema. Pero no todos ven el chat, no hay problema. Un placer escucharte, Olga, muchas gracias. Bueno, ahí ya estamos casi todos, quedo yo. Así que si quieren prender la cámara, creo que tengo buena conexión, así compartimos el último momento todos juntos. Gracias a los que pudieron estar hasta el final. Yo tipo en casa de herrero, cuchillo de palo, no voy a traer presentación, sí me voy a poner, voy a hacer lo más prudente que pueda con el tiempo. Ahí en el chat les pongo cuál es mi formación de base. Soy docente de grado, posgrado y maestría hace 15 años, estoy en 15 universidades, pero mi carrera fue y es corporativa, así que la docencia había sido pensada como un plus. Hasta que en realidad me empecé a apasionar por la docencia y mi carrera la convertí en docencia en las organizaciones. Así que me dedico a capacitar personas en las organizaciones y justamente en la inteligencia emocional y en las habilidades irreemplazables, que ya las han mencionado como habilidades blandas. No me gusta el nombre blando a mí porque creo que de blando no tienen nada. Y cuando empecé a estudiar neurociencias, y más que nada en el posgrado de neurociencias para la educación, entendí, y está comprobado científicamente, que nuestros procesos cognitivos se basan en la emoción. Una persona o un niño, si vamos a hablar de escolaridad, triste, ansioso, estresado, deprimido, no puede aprender. Y no puede aprender igual que uno que no lo está. Hay un neurocientífico que me parece súper brillante, David del Rosario. Él es español y él habla justamente de que el miedo adiestra, pero no enseña. Durante mucho tiempo estuvimos bajo una educación donde se cultivaba ese miedo. Lo he vivido, tengo 43 años y lo he vivido desde ese lado, el miedo reverencial, esto de tener temor a hacer preguntas, anular el pensamiento crítico, y todo eso, acompañado de lo que dijo Olga, es la consecuencia de lo que nos pasa hoy como sociedad, ¿sí? El dudar, el cuestionar. Así que el foco, ¿no?, de poder entender cómo las neurociencias, cómo la inteligencia emocional desempeña un papel muy importante en el desarrollo psicosocial de nuestros alumnos, entendiendo, ¿sí?, esta adaptación desde un lado social y del funcionamiento social que tenemos que tener y del proceso del aprendizaje, salir del foco de la enseñanza a pasar al proceso del aprendizaje. Un buen conocimiento y manejo de las emociones facilita el proceso cognitivo vinculado al aprendizaje. Y también debiéramos generar espacios inspiracionales, donde haya confianza, donde tengamos un entorno de seguridad psicológico, que este entorno definido por Amy Edmondson habla de que las personas en un equipo tenemos que ser aceptadas tal cual somos, por lo tanto esto genera creatividad. Obviamente este ambiente tiene que estar rodeado de empatía y de osadía, ser corajudos, ¿sí? No significa que no tengamos miedo. Y acá para incluir alguna información adicional de las emociones, primero desmitificar, las emociones no son ni negativas ni positivas, eso es un error conceptual, las emociones todas regulan nuestra conducta, por lo tanto, todas deben ser bienvenidas, lo que tenemos que aprender es a gestionarlas. Si en tal caso habrá emociones que nos generen placer y otras que nos generen displacer, habrá emociones que tengamos con mayor intensidad y otras con menos intensidad, pero la inteligencia emocional es la que nos viene a ayudar en eso. Y sería súper importante poder incorporar esto en el aula, ¿sí? Con nuestros pensamientos damos una interpretación a lo que nos está ocurriendo y esto genera sentimientos. Emoción que no gestionamos es una emoción que se va a anclar y hasta puede terminar enfermándonos. Entonces,
Las emociones impactan en el proceso creativo. El aprendizaje debe ser creativo, debe despertar curiosidad, sorpresa. Nosotros contamos como docentes con microsegundos para que el alumno defina si lo que le vamos a decir sirve para su supervivencia o no. Porque es ese cerebro, el reptiliano, el que opera, ¿sí?, como muchas veces basurera, ¿sí?, o reciclaje. Entonces, si la información que le vamos a dar el alumno considera que no es vital, la va a descartar. Entonces, necesitamos impactar desde lo creativo, desde la curiosidad. Entonces, la relación y vínculo que hay entre las emociones y la creatividad es de ida y vuelta. La emoción facilita la creatividad. La emoción facilita recordar, además de prestar atención, ¿sí? Pero nosotros justamente utilizamos el storytelling para apelar a la emoción y que eso genere un recuerdo. Por lo tanto, es importante entender que nosotros, todos los que compartimos esta especie, somos seres emocionales, sociales, que eventualmente razonamos. Por lo tanto, si tenemos una autogestión y entendemos nuestras emociones, es saber regularnos. No controlamos absolutamente nada, gestionamos. Entonces, sabremos equilibrar esta balanza entre nuestros estados de ánimo, precisos y oportunos para cada fase, por ejemplo, del proceso de aprendizaje, del proceso creativo. La creatividad establece conexiones directas y que por lo tanto no están influenciadas por la razón, sino por nuestras emociones. De hecho, nuestra toma de decisiones, 99% es emocional. Así que fíjense el impacto que tiene la inteligencia emocional en nuestra vida, en nuestro bienestar. Nos permite, por lo tanto, acceder de una manera directa, ¿sí?, a nuestro mundo emocional. Durante los procesos creativos, nuestras emociones fluyen y cobran importancia. La inspiración es una habilidad y como tal puede ser desarrollada, lo mismo que la creatividad, que la empatía, que el trabajo en equipo y todas las habilidades que han ido mencionando. Eso también es un mito de que a determinada edad nosotros no podemos aprender, aprendemos toda la vida, nuestra neuroplasticidad está vigente toda la vida. Así que la inspiración y la creatividad son condiciones necesarias para el aprendizaje. La creación y la democratización de espacios inspiracionales dentro de las escuelas, las universidades, y yo lo trabajo en las organizaciones, es fundamental para garantizar la innovación, para garantizar la flexibilidad que tanto pregonamos que se necesita. Entonces, nosotros como docentes tenemos que incluir la inteligencia emocional. Educación emocional no tenemos. Nuestra educación emocional puede ser en nuestra crianza y en algunos espacios que se puedan generar, pero no es una materia que tengamos, lo cual es una deuda pendiente muy importante. Nosotros, ¿qué podemos hacer en el aula? Empezar a trabajar sobre el reconocimiento de las emociones. Desmitificar que haya emociones feas o lindas. Todas las emociones nos brindan información que tenemos que saberla leer. Cuanto más chiquitos seamos, es mejor que tengamos toda esta información. ¿Y cómo podemos jugar con esto en el aula? Primero, concientizando y hablando. Luego, generando muchas veces actividades lúdicas. Los adultos también necesitamos lo lúdico para poder hablar de aquello que tal vez sea tabú para algunas personas. Así que, por lo tanto, es algo que todos podemos hacer, que es un cambio necesario y que es un cambio que además nos va a facilitar tener un buen aprendizaje, tener bienestar, lograr incorporar o reincorporar aquellas habilidades que justamente empiezan a disminuir cuando nosotros empezamos nuestra educación formal. A los 25 años, en promedio, nos queda el 3% de la creatividad que teníamos a los 6, que es cuando ingresamos a la escolaridad. Lo mismo pasa con la empatía, con el pensamiento crítico, con el trabajo en equipo. Por lo tanto, desde el aula deberíamos plantear muchísimas más actividades que nos permitan hablar y hacer, tal como dijo Olga, sobre estas habilidades. Creo que nosotros tenemos un gran poder y sería sumamente importante que lo apliquemos, que lo usemos y que podamos tener estos espacios de intercambio, como nos ofrecen acá en Interfaces 10, y la Universidad de Palermo para poder compartir estas experiencias. Así que, estimados, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Abrimos ahora para que todos puedan preguntar, consultar, compartir. Desde ya les agradezco, es la primera vez que tengo que moderar, así que me lo han hecho súper fácil.
un placer compartir este espacio. Y gracias a la genia tras bambalinas. Muchas gracias, Paz, por el soporte. No sé si alguien quiere hablar, hacer preguntas. A mí me encantaron todas las exposiciones. Fui haciendo algunas capturas de pantalla, después voy a hacer el scratch en las redes. Con permiso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, o por lo menos compartir cómo se sintieron. Sí, yo en alguna medida estoy interpelando, me interpela lo que acabas de mencionar y también muchísimo lo que expuso Olga. En esto del manejo de la emocionalidad, ¿no es cierto? Desde por ahí la lectura de aquellos años, ¿no? De 6 estudios de Piaget, en donde él muestra cómo el desarrollo cognitivo del sujeto parte desde buscar equilibrios entre la emocionalidad y la racionalidad a través de generar tensiones entre ambas, y porque desarrolla una en desmedro de la otra y de pronto necesita la acción para generar el equilibrio que se necesita, ¿no es cierto? En esa estructura triangular de la que hablé mucho y que tiene que ser simétrica. Y me llama la atención y me hace reflexionar esto que mencionás, que de pronto sí la emocionalidad es fundamental y es la que termina en el 99%, dijiste, creo. 99% de las decisiones que tomamos son emocionales y las explicamos racionalmente. Sí, y pienso en el desarrollo evolutivo del cerebro, creo que también dijiste que estabas especializada en eso, en donde la emocionalidad o la percepción o el sentir es primario en la archicorteza, y después se desarrolla la corteza, ¿no es cierto?, que es, si bien es un desarrollo superior, es una funcionalidad superior, no es fundamental como sí la emocionalidad. No, el tema es que el neocórtex consume el 20% de las calorías que ingerimos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta científicamente que la emoción le gana a la razón. Es un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer. El cerebro, ¿qué quiere? Supervivencia nada más. Entonces todo lo que requiere un esfuerzo mayor va a evitar hacerlo. De ahí la resistencia al cambio. Interesante. Sí. Interesantísimo. Y ahí el cerebro reptiliano es el que define, como solamente quiere supervivencia, si un contenido dice, ¿y esto me sirve para la vida? Dice ese cerebro, no, no me sirve, lo descarta. Entonces tenemos muy poquitos segundos para atrapar al alumno con curiosidad, una pregunta, un dato. ¿Sí? Es la creatividad que tenemos que tener los docentes como para decir, tenemos estos 5 segundos para que me prestes atención los próximos 20. Porque tampoco es mucho tiempo el foco atencional. Y a los 20 le tenemos que meter una actividad, ¿sí? O un video. Es como todo el tiempo que tenemos que estar ahí, Olga, asiente, es como que parecemos malabaristas, ¿no? Pero el foco atencional es muy corto y cada vez más por el tema de la tecnología, ¿no? Y entonces nuestro ritmo tiene que ser distinto. Y creo que también nosotros como docentes nos podemos divertir más. Sí. Una de las cosas que, por ejemplo, que en la gamificación uno puede notar es que esos chicos o esas chicas, o nosotros también, porque yo juego, es decir, yo de este también. Grupo, claro, yo tengo 68, así que, es decir, cuando él nombraba Piaget, es decir, les comento que cuando yo ingresé al profesorado en el 72, cumplí 50 años de docencia, es decir, cantábamos se va a acabar la escuela tradicional. Es decir, y Piaget estaba entrando. Claro. El asunto en esto de la gamificación y ahí está la idea docente del seguir en el mundo y ver cómo se va avanzando. Los juegos, no hablo de la educación, es decir, cada 7, 8 minutos hay una bomba, hay esto, hay algo que mueve. Entonces, por eso puede un chico o una chica, o nosotros mismos, quedarse mucho tiempo. Claro. Y nosotros todavía en la escuela están 40 minutos, 1 hora, 2 horas, sentado, escuchando,
lo que el otro dice, que yo lo podría haber googleado y no necesitaba que me lo contara. Porque además me lo cuenta desde su lugar. Y no me deja a mí, y me pide opinión cuando no confronta ideas. Entonces todo eso, el pensamiento crítico se construye. No es decir que hay pensamiento crítico. El crítico se construye, pero el otro también. Y la escuela muchas veces lo que hace, sostiene, y tenemos que preguntarnos y hacernos el mea culpa, ¿por qué nos conviene más en docencia que el otro responda lo que yo le digo y no que aprenda a hacerse preguntas? Tal cual. Hermoso, Olga. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Ahí, Claudio, te aguantó la conexión. Muy bien. No te hemos perdido. Bueno, un placer. Me llevo un montón de, también como dijo Jorge, de cuestionamientos, de construir mi pensamiento también crítico. Yo, bueno, creo que hablo por mí, ¿no? La mentalidad de crecimiento es justamente esto, ¿no? Todo el tiempo saber que podemos cambiar y que podemos mejorar, y que hay oportunidades de mejorar hasta el último minuto que estemos en este plano. Así que bueno, gracias a todos.